Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vamos con el test de repaso del tema de informática básica. Bien, la primera de las preguntas es relativamente sencilla. Dice, ¿cuál de las siguientes memorias de ordenador es la denominada memoria de acceso aleatorio? Esto sencillamente, si nos acordamos de las siglas, sobre todo la diferencia entre memoria ROM y memoria RAM. Memoria ROM era Read Only Memory, memoria de solo lectura, y memoria RAM era precisamente Random Access Memory, o sea, memoria de acceso aleatorio. Luego, memoria CMOS en realidad es una memoria auxiliar de la memoria ROM. Es verdad que hay memoria CMOS que puede funcionar como memoria RAM, pero bueno, sería un poco rizar el rizo. Obviamente, si nos ponen memoria RAM, memoria de acceso aleatorio, es esto y punto. Memoria WORM es write once, read many, es decir, memoria en la que se escribe una vez y se lee muchas veces. Sobre todo podemos acordarnos de los típicos cartuchos, por ejemplo, de videojuegos y demás, pues será este sistema que, vamos, que esto, digamos, que no es una cuestión preguntable. La cosa era una opción, digamos, errónea. Está claro que memoria RAM, ¿vale? Sobre lo del acceso aleatorio, simplemente explicar, aunque no creo que se acerquen a esto, ¿no? Pero el acceso aleatorio quiere decir que no es un acceso, por ejemplo, secuenciado, no es un acceso en el que para llegar a determinadas partes de la información o determinados espacios de la información haya que pasar previamente por otro, sino que se va accediendo, digamos, de forma libre. Pero vamos, que eso ya digo que es un poco, o sea, muy lejano a lo que nos pueden preguntar, ¿vale? Bien, vamos con la siguiente que dice, ¿cuál de los siguientes no puede ser considerado un dispositivo de entrada? Esta pregunta es aparentemente fácil y es fácil, pero tiene su, bueno, digamos que he intentado ponerle ahí una pequeña trampa, ¿vale? Dispositivo de entrada, dispositivo de salida, ¿con respecto a qué? Con respecto al flujo de la información, ¿vale? Del flujo de la información con el ordenador. Es decir, en la medida en que la información le está entrando o la información está saliendo del ordenador, ¿vale? Van a ser respectivamente dispositivos de entrada o de salida. También tenemos que acordarnos que había unos que eran mixtos, ¿vale? Pero bueno, vamos a verlo. Dice, teclado. ¿Qué es un teclado? Obviamente es un dispositivo que sirve para que el ordenador reciba información, ¿vale? Por lo tanto, es un dispositivo de entrada. Micrófono, 3/4 de lo mismo. O sea, le está entrando información. Pantalla táctil. Es aquí donde empieza un poco la cosa. Pantalla táctil, dijimos que era un dispositivo mixto, ¿vale? Es un dispositivo mediante el cual el ordenador da información, porque es una pantalla, ¿vale? Proyecta información, pero al mismo tiempo, al ser una pantalla táctil, la recibe. Con lo cual, no puede ser la C, ¿vale? Porque nos dice que no puede ser considerado dispositivo de entrada. Este sí que es, en parte, un dispositivo de entrada, con lo cual no puede no ser considerado dispositivo de entrada. Ahí está un poco quizá el veneno de la pregunta. El altavoz inalámbrico claramente es el que no es un dispositivo de entrada, se mire como se mire. Le puse lo de inalámbrico por intentar liar, pero como si tiene un cable de 2 metros. Da igual, porque es un altavoz, ¿vale? Y en lo que es el esquema entrada-salida, pues lo importante es si da o recibe información. Y este claramente está dando información, está sacando información, con lo cual no puede ser en ningún caso un dispositivo de entrada, ¿vale? Bien, seguimos con la siguiente que dice ¿cuántas combinaciones se pueden realizar en un sistema binario con 8 bits? Bien, esto es algo que se puede hacer por dos vías, ¿vale? Que es una, la vía, digamos, del que se lo sabe, ¿vale? La vía de saber que esto es 2 elevado a 8, y otra es la vía un poco de la cuenta a la vieja, que en un momento de desesperación y de tal, pues puedes llegar, ¿vale? 2 elevado a 8 es 256, ya te lo digo, pero por la cuenta de la vieja podríamos haber hecho lo siguiente. Partimos, y un poco el punto de partida es
un bit. Dice, ¿cuántas combinaciones se pueden realizar con un sistema binario de 8 bits? Lo que estamos preguntando aquí, ¿cuántas combinaciones partiendo de que un bit son 2? ¿Vale? O sea, un bit era un 0 o un 1, con lo cual hay 2 combinaciones. Bien, a partir de aquí, si le ponemos 2 bits, ¿qué es? Y es aquí donde ya se puede armar un poco, digamos, el cuento de la vieja, ¿no? La cuenta de la vieja. 2 bits son como 2 espacios en los que puede haber en cada uno de ellos un 0 o un 1, con lo cual, ¿cuántas combinaciones hay en 2 bits? 4. ¿Qué es eso? Pues 2 elevado a 2, y así sucesivamente. Es decir, en 3 bits, ¿vale? Pues es 2 elevado a 3, que es 8, ¿vale? Si tú te pones a hacer todas las combinaciones que puedes armar con 3 espacios de bits, de ceros y unos, haz la prueba en un papel, porque a partir de aquí va a ser más coñazo, ¿no? Pero con 3 vas a darte cuenta de que son 8 combinaciones posibles, ¿vale? Desde el 000 al 111 tienes 8 en total. Y así lo vas multiplicando por 2, porque lo que va sucediendo es eso, ¿de acuerdo? Hasta que al elevarlo a 8, por eso son 8 bits, te vas a dar con 256 combinaciones, ¿vale? Esta es un poco la clave. No me parece que, digamos, esta pregunta la hemos utilizado un poco para plantear algo que, bueno, tiene que ver con el sistema binario, tiene que ver con los bits, tiene que ver con cuestiones muy básicas de informática, pero al mismo tiempo, bueno, no creo que nos vayan a poner algo así que nos hagan, que nos la líen. Pero al mismo tiempo, ya digo, es algo muy básico de informática, ¿vale? Saberte un poco estas equivalencias, ¿de acuerdo? Así que pienso que no está de más. Por otro lado, no creo que vayan a ir mucho más allá. Como esta pregunta tenemos otra parecida más abajo, ¿vale? Y un poco creo que el razonamiento es el mismo. Saber un poco lo que es la base, ¿vale? La base está y poder hacerlo pues rápido, ¿no? De decir, pues tampoco te van a poner, yo qué sé, no creo que te pongan 16 bits o algo así, ¿sabes? Sino que te van a poner pues cantidades más pequeñas que puedas un poco defenderte, ¿vale? En todo caso, bueno, puedes hacer una pequeña tabla de equivalencias, elevando el 2 según el número de bits y te van a dar las distintas combinaciones, ¿vale? Bien, seguimos con la 4. Dice, ¿cuál de las siguientes unidades de almacenamiento es menor? Esta también es muy sencilla, de eso teníamos una tabla. Además esta, digamos que es, bueno, quizá el Z no estamos tan familiarizados, pero es desde, digamos, cultura general, ¿no? El mega es la menor, luego iría el giga, luego iría el petabyte y luego iría el zettabyte, ¿de acuerdo? Bien, la 5 dice, ¿cuál de las siguientes extensiones se corresponde con un archivo de vídeo? Esta pregunta también es un ejercicio, digamos, de lucubración y de, bueno, salirnos un poco por la tangente, ya que por lo que son extensiones de archivos que no sean, pues, de Word, Excel y demás, pues nunca han preguntado, pero no deja de ser una cosa relativamente importante que estemos familiarizados primero con el concepto de extensión, ¿vale? La extensión es la coletilla, por así decirlo, o el ADN, esto me lo estoy inventando un poco sobre la marcha, pero es, tú pones, por ejemplo, un nombre a un archivo y es el nombre del archivo punto, por ejemplo, si es un documento de Word, .doc o .docx, ¿vale? Pero claro, no solamente con documentos de Word o de Excel, sino con todo tipo de archivos tienen su extensión correspondiente, ¿vale? Que los vincula pues a un programa. En este caso, si estamos hablando de un programa de vídeo, pues un programa que va a reproducir este vídeo, este archivo de vídeo, ¿no? Bien, ¿cuál de todos estos es archivo de vídeo? El archivo de vídeo es .mpg. XLS son hojas de cálculo, WAV es sonido y RTF es texto enriquecido. ¿Qué dices tú? Bueno, ¿y esto a santo de qué? ¿O cómo me podía haber estudiado esto? Bueno, he querido poner esta pregunta porque siempre en los exámenes de informática pues te puedes encontrar cosas así, de dices, bueno, ¿esto de dónde sale? Pues no deja de ser algo importante, ¿no? Saber quizá unas extensiones típicas
quizá no tan típicas como el MP3, MP4, ¿vale? Pero que nos suenen, ¿vale? Que nos suenen. WAV, por ejemplo, búscate en Internet. O sea, en Internet tienes, obviamente, infinidad de información sobre, cantidades ingentes de información sobre extensiones. Mírate un poco, empápate de quizás algunas así como más famosas, por si acaso, ¿vale? Porque también esto es, de nuevo, algo que, bueno, digamos que si estás familiarizado con ordenadores te la llevas relativamente fácil, si no, pues, o con informática, y si no, pues te suena chino, ¿no? Pero es un tipo de pregunta, o sea, me parece que encaja con lo esperable o con lo no esperable de lo esperable de algunas preguntas de informática, ¿vale? Bien, ¿cómo se denomina el programa de tipo firmware que establece y sirve para configurar el sistema básico de entrada-salida de datos? Bien, aquí tenemos un par de pistas, ¿vale? Antes de ver las opciones. Primero, lo de firmware quiere decir que es un software específico, un software especial vinculado a la firma, vinculado a la base, ¿vale? Como, pues eso, la casa, la madre. Y dijimos que era precisamente, había un programa o, sí, un sistema que era el que hacía funcionar de partida el ordenador. Y luego, la otra pista que tenemos es esto de entrada, salida de datos. Bien. La BIOS, ¿vale? Es Basic Input Output System, ¿vale? O sea, es el programa básico que sirve para poner en funcionamiento el ordenador, ¿vale? Que está en la ROM. Hemos puesto la CMOS, de nuevo aquí un poco por distraer, ¿vale? En la CMOS se almacenan cosas vinculadas con la BIOS. En la CMOS es un compartimento de memoria especial donde se almacenan cosas como puede ser, por ejemplo, la hora del ordenador, como pueden ser la configuración de arranque del ordenador y demás cosas que se configuran desde la BIOS pasan a la CMOS. Y bueno, no sé si lo comenté en el tema, pero la CMOS, por ejemplo, cuenta con una batería, o tradicionalmente contaba con una batería, y sucedía que cuando esa batería se agotaba, lo que es el reloj del ordenador, que está vinculado a la CMOS, también se desconfiguraba y podías tener problemas, y el problema era que le fallaba la batería, la pilita que iba con la CMOS. Pero bueno, estos son quizá más bien batallitas, pero que nos sirva un poco por ubicarnos BIOS, CMOS y demás, ¿vale? DNS y FTP no tienen nada que ver con esto, son simplemente distractores. Así que bueno, lo de BIOS sí que me parece importante, lo de firmware, lo de entrada-salida de datos, sistema básico, o sea, estos son las siglas, Basic Input Output System, o sea, ¿qué es eso? Bien, seguimos con la siguiente, dice, señale de los siguientes términos el que no se corresponde con una amenaza informática. Esta también es bastante sencilla, sobre todo porque tenemos que estar muy prevenidos, porque por aquello por lo que preguntamos, pues es algo que ha caído mucho en los exámenes, ¿vale? Que es NTFS, que es un sistema de archivos vinculado a Microsoft. Gusano, troyano, malware, pues son términos relacionados con amenazas informáticas, ¿vale? Esta es una pregunta fácil, ¿no? Seguimos con la 8, dice, ¿cuál de los siguientes es un sistema de almacenamiento de información en soporte óptico? Bien, esta pregunta tiene su, digamos, punto trampa, sobre todo con cinta de vídeo VHS. A ver, esto realmente nunca en la vida nos van a preguntar por una cinta de vídeo VHS, porque ya es una cosa, digamos, antediluviana, o sea, que no va a caer, ¿no? Sin embargo, hay soportes parecidos, o la idea es interesante, ¿vale? Vamos a desvelar la respuesta, es Blu-ray, porque básicamente es un disco. Soporte óptico quiere decir que hace falta un dispositivo óptico, un láser, que lo lea. O sea, hace falta, digamos, entre comillas, un ojo, ¿vale? Se lee a través de un ojo mecánico, que es ese láser, ¿no? Bien, por descarte, unidad zip y flash son otros tipos de memoria. El flash es quizá de todas estas la más novedosa, la más actual.
unidad zip son unos discos magnéticos también bastante antiguos. Y lo interesante de, bueno, cinta vídeo VHS, que podía ser un poco lo que nos descolocase el soporte óptico, no tiene nada que ver. Una VHS es magnético, ¿vale? Es una cinta, pero es una cinta magnética, ¿vale? Simplemente por comentar eso. Bien, seguimos con la novena. Dice, ¿cuál es el instrumento que sirve para reducir la temperatura de diferentes componentes de la placa base? Esta pregunta también es relativamente sencilla. Creo que lo comentamos también en el tema. Condensador no es, chipset tampoco, es disipador. Y bus, bueno, la decimos, un bus es el cable, ¿vale? Que conecta distintos componentes por el que viajan, pues, los ceros y los unos, básicamente. Chipset es un circuito, ¿vale? De chips, bueno, más que de chips, es un circuito integrado que conecta pues el procesador y distintos elementos de la placa base, y el condensador no tiene nada que ver. Un condensador es un elemento electrónico que sirve para retener carga eléctrica, o sea, es una cosa que es el típico cacharrito así como cilíndrico que le salen como dos cablecitos, ¿no? O sea, no tiene nada que ver, ¿no? También hay condensadores, obviamente, en la placa base, pero es un elemento meramente, digamos, electrónico, ¿vale? Bien, seguimos con la décima. Dice, ¿a cuánto equivale en sistema binario el número 2 del sistema decimal? Esto es algo por lo que tampoco se han acercado siquiera nunca a preguntar, pero que no está de más, en mi opinión, que sepamos, al menos mínimamente, que es cómo pasar, sobre todo de forma rápida, porque no creo que nunca jamás lo vayan a exigir de forma que te exijan el método, ¿vale? De la división o sea, sino que básicamente nos pueden, yo intuyo que en un momento dado podrían llegar a exigirnos que sepamos la mecánica básica para resolver una pregunta de este tipo, ¿vale? Por eso la he incluido. La mecánica básica en el fondo es muy sencilla. O sea, es como un sistema decimal, ¿vale? Se van incorporando dígitos a medida que se van, por así decirlo, rebasando el máximo. O sea, se ve, es que en la práctica es mucho más sencillo, ¿no? La A es el 1. El 1 da igual en el sistema binario, sistema decimal, es un 1, ¿vale? ¿Qué pasa si a ese 1, porque queremos llegar al número 2 en decimal, ¿no? Que son como dos posiciones. ¿Qué pasa si en sistema binario a este 1 le sumamos otra unidad más? Porque al fin y al cabo estamos sumando unidades. Pues que a este 1 haríamos lo mismo que si fuese en sistema decimal un 9. Hemos llegado al límite, ya no hay más dígitos, ponemos un 0 y pasamos al siguiente. Pues es 0, me llevo 1, pues esto es el 2, ¿vale? La B representa un 2, ¿de acuerdo? En esta línea, ¿qué querría decir el 11? Es que no es un 11, ¿vale? Que es un 1, 1. Pues precisamente un 3 en sistema decimal. Y bueno, el 1, 1, 1, 1 es, si no recuerdo mal, creo que era un 15, pero básicamente es, te vas poniendo 1, le sumo 1, 0, me llevo 1. Bueno, tú lo estarás viendo al revés, ¿no? 0, me llevo 1, le pongo 1 más. Bien, le pongo otro más. 0, me llevo 1, 0, me llevo 1, 0, con lo cual tendría 1, 0, 0. Y así voy sumándole 1, 1, voy sumando unidades y me voy llevando lo que me tenga que ir llevando y se va corriendo el número hasta llegar a esto, ¿vale? Obviamente el 2, pues es sencillamente esto de aquí, es la B, porque el 1 es el 1 en los dos y como digo, le sumamos 1 más, 0 me llevo 1, que es esto de aquí, este 1 que nos llevamos y el 0 y ya está, ¿vale? Es un poco, ya digo, la base, pero por un poco que estemos familiarizados, por si acaso se nos acercasen por ahí, ¿vale? Ya digo, todo esta, o sea, hemos querido ser especulativos en algunas de ellas e intentar, pues bueno, explorar otros estanques por si ahí de algún día les da por pescar por ahí, ¿no? Bien, la 11, y en el ámbito de la seguridad informática, ¿cómo se denomina el malware aparentemente legítimo que, una vez ejecutado, otorga a un atacante acceso remoto al equipo? Bien,
En esto del ámbito de la seguridad informática hay un poco siempre de ambigüedad, lo típico de, bueno, todos son malware, qué es virus, hasta cuáles son virus, cuáles no son virus, pero si nos preguntan por algo, yo entiendo que va a ser algo, digamos, que no pueda haber lugar a equívocos, ¿vale? Y esto al fin y al cabo es un caso de eso. Lo que quiero decir también es que son definiciones que no están oficializadas en ningún sitio, ¿vale? Pero al mismo tiempo existe consenso generalmente pues muy amplio en torno a estos términos. Y en este sentido, bueno, un malware aparentemente legítimo, ¿vale? Que una vez ejecutado, bueno, pues es claramente un troyano, ¿vale? Por otro lado, el resto de opciones que ponemos no tienen nada que ver. De hecho, tampoco ni el phishing ni el spoofing, por ejemplo, deberían ser considerados en sí mismos un malware, sino que son prácticas, ¿vale?, de estafa o de ciberdelincuencia. El phishing básicamente consiste en engañar a la persona para conseguirle datos, que no tiene por qué hacerse a través de un malware, ¿vale?, aunque normalmente se hace. Y el spoofing viene de parodiar, del inglés, y básicamente es una forma de suplantar una identidad de otra persona para vía internet hacer fechorías, ¿no? Y un programa espía pues es un programa espía que básicamente está metido en un equipo y da información a otros de forma ilegítima, ¿no? Bien, seguimos con la 12. Dice, en el ámbito de los sistemas operativos, ¿qué es un controlador o driver? Esta es sencilla, sobre todo si has alguna vez instalado un sistema operativo o te las has visto con versiones más antiguas de Windows. Dice, un programa informático. Para empezar, controlador o driver, fijémonos cómo las tres primeras y la última son diferentes, porque las tres primeras nos habla de programa y la última nos habla de un dispositivo, con lo cual ya aquí tenemos una disyuntiva, ¿no? Pero bueno, programa informático que sirve para que el sistema operativo pueda interactuar con el hardware periférico. Esta, traducido a cristiano, es que sencillamente el sistema operativo pueda trabajar con dispositivos que no les son tan familiares, ¿vale? Que los vehicule, de ahí un poco lo de driver, ¿vale? Es la A, ya te adelanto que es la A. Dice, la B, un programa informático que sirve para proteger un sistema de ataques informáticos, no tiene nada que ver, esto es en todo caso un antivirus. Un programa informático que vehicula las actualizaciones del sistema operativo, aquí he puesto vehicular por intentar liar, pero esto es, por ejemplo, el Windows Update, ¿vale? Es un sistema que sirve para ir actualizando el programa, no tiene nada que ver, ¿vale? Aunque tiene que ver el hecho de que los drivers tienen que estar actualizados y demás, pero no va por ahí la cosa. Y luego un dispositivo que permite interconectar distintos equipos o nodos de red que compartan el mismo sistema operativo, no tiene tampoco nada que ver. Esto en todo caso podría ser un router o un conmutador, no va por ahí. Y claramente es la A, ¿vale? Bien, seguimos con la 13. ¿Cómo se denomina la parte fundamental o núcleo de un sistema operativo? Esta la comentamos, al menos de forma tangencial, si no me equivoco. Esto es el kernel, ¿vale? El núcleo, la parte fundamental de un sistema operativo es, por ejemplo, en Linux, lo que sirve de base para toda esa constelación de sistemas operativos que están basados en Linux. Están basados en realidad en el kernel de Linux, o sea, en su núcleo, ¿vale? Por así decirlo, como el core o el corazón de un sistema operativo. Lo de Buffer 1, GNU y XFS, esto es un formato, esto es un sistema operativo precisamente de los basados en Linux, y esto Buffer 1 es básicamente una cosa que me inventé, o sea, no, sin más. La 14 dice, ¿cuál de los siguientes no es un sistema operativo? Esta es una pregunta bastante típica, en el sentido de que aquí replicamos bastante algo que suelen hacer, te mezclan sistemas operativos con sistemas de archivos, con cuestiones así, que pues eso, que simplemente hay que estar al quite, ¿no? Unix, Elementary OS, X3, este es de los que sabemos que tenemos que tener simplemente en la cabeza que X3 es un sistema de archivos, no es un sistema operativo, y MacOS pues claramente es un sistema operativo, ¿vale? Con lo cual el que no es un sistema operativo es X3. Bien, dice la 15,
Un programa cuyo código fuente puede ser estudiado, modificado y utilizado libremente con cualquier finalidad es, esto es la definición de software libre, ¿vale? Por ejemplo, Android, por ejemplo, Linux, ¿vale? Son programas que, pues eso, su código fuente puede ser trabajado y puede ser adaptado pues libremente por cualquier usuario, ¿vale? Programa de sistema, esto son los programas que son básicos para el funcionamiento de la máquina, sobre todo sistemas operativos. Programa de usuario es, por contra, el que no es un programa de sistema. Y un software sin licencia básicamente es un programa que está pirateado, ¿vale? O un programa que el usuario se las ha ingeniado para no pagar o no estar bajo licencia, ¿de acuerdo? Dicho grosso modo, ¿no? Pero no es un software libre, ¿vale? Software libre es eso, es otra cosa. Bien, seguimos con la 16. Dice, ¿cuál de las siguientes memorias es de tipo no volátil? Esta pregunta también me parece interesante, ¿vale? Muy parecida, bueno, es parecida, es un poco al hilo de lo que teníamos en la primera. Memoria RAM, memoria caché, memoria SRAM, y memoria ROM. Bien, las tres primeras en el fondo son un poco lo mismo, ¿vale? Esto es un subtipo de memoria RAM y la memoria caché es una memoria auxiliar de la memoria RAM, con lo cual, si la memoria RAM, la característica fundamental es que es volátil, la memoria caché también lo es, ¿vale? La memoria ROM, obviamente, es la que no es volátil, ¿vale? La que permanece, ¿vale? Es una memoria, digamos, que viene de fábrica, por así decirlo, ¿vale? Es como cincelada en la piedra, para que nos entendamos, ¿no? O sobre todo para que lo recordemos. Bien, 17 dice, ¿cómo se denomina en un sistema informático el elemento diseñado para bloquear el acceso a equipos y aplicaciones permitiendo al mismo tiempo las comunicaciones autorizadas? Esto es la definición de un cortafuegos, ¿vale? O de firewall. Sistema de bloqueo, esto es básicamente una invención. Blockchain, el blockchain no tiene nada que ver. Y Firechain es un mix que hice de blockchain y firewall, ¿vale? Y cortafuegos. Cortafuegos es eso. Bloquea determinadas aplicaciones para prevenir comunicaciones o ataques, sobre todo ataques informáticos, ¿no? Bien, seguimos con la 18. Dice, ¿cuál de las siguientes amenazas informáticas tiene la particularidad de propagarse por el sistema? De todas estas, la que cumple con esa definición o ese rasgo es el gusano, que es un malware que se caracteriza precisamente porque se va replicando, ¿vale? Y las otras en realidad no tienen nada que ver, ¿vale? Bomba lógica. La bomba lógica es cuando se inserta un código o parte de un programa malicioso que queda latente en el ordenador y que en determinado momento, cuando el programa tropieza por su funcionamiento con ese código, entonces, digamos, se activa el problema. Luego, un spyware es un programa espía, y luego el rootkit se parece al spyware en el sentido de que sirve para dar acceso ilegítimo a un ordenador, sobre todo ciberdelincuentes, sin que el usuario del ordenador en sí pues sea consciente de ello, ¿vale? En todo caso, no tiene nada que ver su particularidad con la del gusano, ¿vale? Que es esa de la reduplicidad y el multiplicarse y demás, ¿vale? El propagarse por el sistema. Bien, la 19, ¿cuál de los siguientes no sirve como dispositivo de almacenamiento de información? Esta pregunta la he puesto un poco a mala leche, hasta el punto de que, bueno, podría ser controvertida. O sea, nunca es quizá un poco rizar el rizo, ¿no? Bueno, no es rizar el rizo, simplemente, en verdad, digamos, se está exigiendo que se sepa lo que es en sí la cosa, ¿no? Pero yo creo que una comisión no se metería en este tipo de berenjenales, porque a día de hoy, como estos temas muchas veces se mueven básicamente porque exista un consenso de que algo es una cosa, en este caso pues existe un claro consenso de que digamos lo que es aquello que yo pongo como que no es, pero bueno, nos sirve para hablarlo, ¿vale? Bien, tanto disco SSD como disco HDD son
distintas formas de discos duros, ¿vale? En el sentido más o menos tradicional, pero son tanto los discos que están dentro de los antiguos, los tradicionales ordenadores, ¿vale? O, por ejemplo, disco extraíble, esto es un almacenamiento clarísimo, ¿no? Y luego un DVD-ROM, pues también. Aunque ya está muy en desuso, pero un DVD es un sistema de almacenamiento de información. ¿Cuál no es en realidad un USB? Un USB, en rigor, en puridad, es un bus. O sea, es un sistema de cableado, es un sistema de transferencia de información, sin más. Eso es un USB, que es de las siglas Universal Serial Bus, ¿vale? O sea, es un... De hecho, es como el bus universal, ¿no? O sea, un bus en serie universal, en el sentido de que es un sistema de transferencia pues estandarizado, ¿no? O normalizado. ¿Qué pasa? Pues normalmente o comúnmente es esto lo que decía antes del consenso, pues hay un consenso en decir que, bueno, pues un USB es el dispositivo de memoria USB, pero no, en realidad el USB, lo que es el término USB, se refiere al bus, al sistema de los pequeños cablecitos que conectan el verdadero dispositivo de memoria, que por cierto generalmente es memoria tipo flash, en lo que llamamos USB, y el ordenador, ¿vale? Eso es el USB. Pero bueno, quiero un poco sobre todo que entiendas qué hay detrás, ¿vale? Que es lo interesante. Ya digo, no creo que vayan a ser así, ¿no? De maliciosos. Bien, la 20 dice, señale cuál de los siguientes es un software de aplicación. Bien, esto sobre todo tenemos que ver la diferencia entre software de aplicación y software de sistema, o sobre todo sistemas operativos. Software de aplicación es aquel que una vez que ya tenemos un sistema operativo, podemos trabajar con ellos. Por ejemplo, Android, Windows, Ubuntu, estos son sistemas operativos. Dentro de estos sistemas operativos podemos trabajar con Google Chrome. O sea, Google Chrome es sencillamente una aplicación, ¿vale? Que la tenemos en Android, la tenemos en Windows 10, ¿vale? Que son los sistemas operativos. Dentro de los sistemas operativos hay determinadas aplicaciones, determinados software de aplicación que sirven o que funcionan, ¿vale? Eso es un poco la historia en cuanto a este esquema, ¿vale? Que también muchos de estos esquemas a veces son un poco, digamos, difusos, ¿no? Pero más o menos está claro esa diferenciación, ¿vale? Entre lo que es un sistema de aplicación, que es para hacer determinadas cosas a nivel usuario, y otro que es un un software de sistema, que es que básicamente es el que necesita el ordenador para funcionar. Véase sistemas operativos, ¿vale? Bien, pues nada, hasta aquí este repaso vía test del tema de informática. Espero que te haya resultado útil, que hayas visto un poco desde otra óptica o te sirva para ampliar un poquito. Y nos vemos en próximos vídeos. Hasta pronto, chao.